Roma, año 2013, uno de los vecindarios más ricos, influyentes y resguardados de toda Europa. Se convirtió en el epicentro de un escándalo que sacudió los cimientos de la alta sociedad italiana. En la superficie, una vida perfecta de uniformes escolares impecables, autos de lujo y familias perfectas. Pero detrás de las puertas cerradas de un lujoso apartamento en Viale Parioli, la realidad era mucho más oscura, retorcida y peligrosa de lo que cualquiera hubiera querido admitir. Cuando Netflix lanzó la serie dramática titulada sencillamente Baby, millones de personas en todo el mundo devoraron la historia de Chiara y Ludovica, pensando que se trataba de un drama adolescente de ficción llevado al extremo. Pero la realidad siempre es infinitamente más cruel. La serie apenas rasguñó la superficie. Los personajes de estas pantallas estaban basadas en las vidas de dos adolescentes reales, Mariana y Vanessa, de tan solo 14 y 15 años. Dos niñas en la llamada Roma Bien que terminaron atrapadas en una telaraña donde los depredadores no eran criminales de los suburbios, sino los hombres más poderosos, respetados y admirados del país. ¿Cómo es posible que dos menores de edad mantuvieran un negocio secreto millonario a la vista de sus padres y profesores? ¿Quiénes eran los monstruos ocultos detrás de los avatares de internet que pagaban miles de euros por horas de inocencia? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué una de sus propias madres fue acusada de ser el cerebro detrás de su explotación? Quédate hasta el final del video porque hoy vamos a destapar una de las cronologías perturbadoras del caso real de las Baby Squillo. Una historia donde el lujo ocultaba el infierno y donde nadie, absolutamente nadie, era tan inocente como parecía. Buongiorno, buonasera a tutti. Yo soy Ezequiel y este es mi canal de True Crime. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Espero que estén súper bien. Antes de pedirte que me apoyes dándole like, comentando este video, tienes que saber que el objetivo de cada una de mis historias y de cada uno de mis videos es de dar un mensaje positivo, pero sobre todo el de recordar las víctimas de cada historia. Doy el 100% de mí para traerles casos que pueden enseñar algo positivo a todos. Y dicho esto, siéntate, ponte cómodo, destapa tu bebida, tu gaseosa favorita y comencemos con este video. Para entender la magnitud de esta tragedia tenemos que primero desmantelar toda la fantasía que nos vendió la televisión en Netflix. En la serie Baby, los directores nos presentan una estética estilizada, luces de neón, música pop melancólica y una sensación de rebeldía adolescente. Nos muestran a Chiara y a Ludovica, que eran dos jóvenes que buscaban escapar de la opresión de sus familias adineradas, del aburrimiento de sus vidas perfectas. Nos muestra la prostitución, lamentablemente, como casi una vía de escape empoderada y peligrosa. Pero los expedientes judiciales del Tribunal de Roma nos muestran una realidad totalmente diferente, pero radicalmente diferente, ¿eh? En el mundo real no habían luces de neón, estética y música pop de fondo. Había miedo, había manipulación psicológica, habían adultos conscientes que estaban manipulando y sabían que estaban cometiendo un delito atroz, y dos niñas que estaban atrapadas en un círculo vicioso que ni ellas mismas pensaban que jamás iban a poder salir de ahí. En la ficción, Chiara y Ludovica manejan la situación con una madurez casi inverosímil. En la realidad, Mariana Russotto, quien años más tarde decidiría romper el silencio sobre todo esto, confesó en el revelador documental La ragazza dei Parioli, documental que les voy a estar dejando acá en la descripción por si se los quieren ir a ver. Durante sus primeros encuentros todavía no entendía la gravedad de lo que le estaba pasando. Tenía tan solo 14 años y a su amiga, quien llamaremos Vanessa, que no es su nombre real, es el nombre que se le puso para respetar su anonimato, tenía 15 años. Eran niñas que aún estaban jugando con muñecas meses antes de entrar a las páginas de clasificación para adultos. Y el algoritmo de nuestras mentes intenta buscar razones como falta de educación, falta de dinero, marginalidad. Tienen que saber que Parioli no es un suburbio olvidado por el gobierno italiano. Parioli es el distrito de la burguesía media alta de toda Roma, el hogar de diplomáticos, de políticos, empresarios y jueces. Aquí, gente, el dinero no faltaba en las mesas. Lo que faltaba era algo muchísimo más profundo. Pongámonos en los zapatos de las protagonistas de esta historia antes de que el mundo conociera sus nombres. Mariana era una chica descrita por sus conocidos como una chica muy inteligente, muy introvertida, pero muy ansiosa por encajar en el círculo social de élite de su propia escuela. Vanessa, un año mayor que ella, era más extrovertida
extrovertida, carismática y tenía una fuerte influencia en Mariana. Ambas compartían los mismos deseos superficiales que cualquier adolescente puede tener a esa edad y a la época. Ropa de marcas de los diseños caros, los últimos teléfonos inteligentes, viajes durante las vacaciones y sobre todo un estatus sobre el grupo de adolescentes en el que ellas andaban. El problema radicaba que sus familias no poseían el ilimitado dinero que tenían sus compañeros opulentos de la escuela. Y había una enorme opresión social asfixiante. Era un entorno que tu valor se medía en base al costo de los zapatos que tenías puestos o al club que ibas los fines de semana a jugar golf. La falta de mi dinero se convertía como en una humillación silenciosamente. Y ustedes dirán, pues, la época. No, no es la época. Gente, todavía vivimos entornos así. Díganme ustedes qué piensan. En mi opinión, todavía esto no ha cambiado en absolutamente nada. Todo comenzó de una manera absurdamente casual. Un día, mientras buscaban la forma de hacer dinero rápido para poder ir a una isla, para un viaje de vacaciones a la isla de Ponza, una de las zonas vacacionales más cotizadas por las personas en Roma, descubrieron el submundo de las páginas de clasificación en línea. Al principio la idea no era la prostitución. Según las declaraciones de Marina, al inicio el plan era simplemente intercambiar chats por regalos o dinero que le podían dar personas mucho más mayores que ellas y todo lo que pueda ser de valor. Era la era de los albores de la monetización por la atención en internet y ellas pensaron que tenían el control absoluto del juego. Crearon 2 perfiles con nombres artísticos que estos perfiles se convertirían en los nombres infames de los registros de la policía: Aurora y Azzurra. Azzurra significa como azul, azulita. El primer gran error en el análisis que las personas cometían al analizar todo este caso es que creer que estas niñas sabían perfectamente lo que estaban haciendo y en lo que se estaban metiendo. La psicología del desarrollo nos dice que a los 14 años la percepción del riesgo a largo plazo está completamente nublada por la gratificación instantánea. Cuando los primeros mensajes empezaron a llegar, no eran amenazas de muerte por hombres peligrosos de la calle, eran mensajes educados, redactados por profesionales con corbata, hombres de negocio, jugadores de fútbol, que les ofrecían sumas de dinero que un hombre adulto promedio tardaría meses en poder ganar, solo por pasar un par de horas en un café o en un coche. Y la transición de los mensajes de texto a encontrarse en la realidad fue súper rápida, porque el dinero fácil en este caso actuó de forma rápida en el cerebro de estas adolescentes. Y en estos casos, lamentablemente, las personas suelen dejarse llevar siempre por el más y más. Sé que se trata de casos de personas que te ofrecen al inicio una cantidad de dinero por algo que según tú quieres hacer, pero poco a poco te van ofreciendo más y más y más por hacerte hacer cosas más atrevidas. Y el primer encuentro real rompió una barrera psicológica crucial. Marina relató que después de ese primer encuentro no sintió que el mundo se le estaba cayendo a pedazos como ella pensaba, sino que simplemente el dinero estaba ahí, sobre la mesa. En ese instante la inocencia murió y comenzó el negocio real de estas baby squillo. Para los que no saben italiano, squillo significa como repique, como llamada. Yo te llamo, yo te marco. El marcar significa ese squillo. Lo que comenzó como encuentros esporádicos en coches o en habitaciones de hoteles baratos, pronto se transformó en una operación logística sumamente organizada. Las 2 amigas comprendieron que para maximizar sus ganancias y proteger su seguridad tenían que tener un lugar fijo. Fue entonces cuando la red criminal empezó a cerrarse sobre ellas. Entraron en fuego inmediatamente personas muy peligrosas, pequeños delincuentes, proxenetas y traficantes de droga, personas que al ver la vulnerabilidad de Marina y de Vanessa vieron una mina de oro para ellos. Consiguieron un apartamento en el corazón del Viale Parioli, un apartamento aparentemente normal y tranquilo, donde los vecinos ni nadie se iba a estar preguntando ni sospechar absolutamente nada si veían hombres entrar y salir de ese edificio. Recordemos que es una de las zonas más seguras y una de las zonas que el gobierno italiano
jamás se iba a preguntar si estuviese pasando algo así. El flujo de clientes se volvió masivo. Estamos hablando de un volumen de negocios que generaba miles de euros semanalmente. Las tarifas con Aurora o con Azzurra, con estas dos chicas que se pusieron esos nombres, eran de cantidades espaciales, precisamente porque el negocio tenía que ser exclusivo y sobre todo porque tenía que ser silencioso. Y sobre todo estamos hablando de dos menores de edad, 14 y 15 años. Aquí es cuando este caso da el giro más oscuro y perturbador de la historia. Un elemento que en la serie de Netflix, en Baby, digamos que lo suavizaron muchísimo, pero que causó demasiada indignación en la sociedad y sobre todo en el momento del juicio. El papel de la madre de una de estas menores. Durante las investigaciones policiales, uno del teléfono de estas jóvenes fueron revisados por orden obviamente de la fiscalía. Y la grabación de un audio, chicos, amigos, reveló una cosa que los va a dejar piel gallina. La madre de una de estas jóvenes no solamente estaba al tanto de qué es lo que hacía su hija de 14 años por las noches, sino que según las pruebas presentadas en el tribunal, esta madre participaba y obtenía unas ganancias del dinero que se hacía su hija. En las intercepciones telefónicas se descubrieron conversaciones donde la madre le decía a la hija que no había cobrado lo suficiente en esa sesión o que le pedía el 50% de lo que ganaba para cubrir los gastos de su casa o caprichos personales incluso. En una de las regrabaciones más impactantes, amigos, se muestra una nota de voz de esta madre que le dice que la amenazaba a su hija de no dejarla hacer más esta actividad si no se mostraba más profesional con sus clientes VIP. En fin, me imagino una traición absoluta a la figura de protección materna que dejó a decir poco en shock a la sociedad italiana. ¿Cómo es posible que una madre esté al tanto y no solamente esté al tanto y participe en estas actividades de su hija? Mientras tanto, la lista de estos clientes crecía y se convertía cada vez mucho más comprometedora, sobre todo para los altos mandos del país. Entre los hombres que subían las escaleras de este apartamento de Parioli no eran hombres criminales comunes. Los registros telefónicos de gente revelaron los nombres de abogados con renombre internacional, médicos prestigiosos de clínicas muy importantes de Roma, funcionarios del gobierno, un conocido manager de la televisión, incluso el esposo de una figura muy importante de la política italiana para la época. Estos hombres se iban después de sus jornadas laborales a pasar el tiempo a este apartamento de este Viale de Parioli. Pagaban en efectivo para no dejar rastros y regresaban a sus vidas normales, tranquilos con su familia, como si nada hubiera ocurrido. Como toda red criminal basada en el secreto, el castillo de naipes estaba destinado a derrumbarse. El dinero en manos de dos adolescentes de 14 y de 15 años es, digamos, difícil después de un tiempo de ocultar. Mariana y Vanessa empezaron a presentarse a sus clases de la escuela y a reuniones con sus amigos con bolsas Chanel, zapatos Prada, joyas súper costosas y fajos de billetes de 100 euros en sus carteras. Obviamente, para los profesores y para los representantes y las personas que veían a estas niñas se preguntaban de dónde sacaban este dinero. Sobre todo para la madre de la otra chica que no les había hablado. Hablamos de Vanessa, la chica que pues no se presentó o se le ocultó el nombre. Su madre se dio cuenta de las pertenencias y de las cosas que esta niña se estaba comprando, y digo niña porque es una niña. Esta chica no venía de un entorno, digamos, pobre para nada. Venía de un entorno privilegiado, su familia estaba bien, y para una familia que está bien, iniciar a ver que su hija está sacando dinero de no se sabe dónde, obviamente se preocupa. Y fue ella la primera en darse cuenta de todo esto. Pero el punto de quiebre definitivo llega en el 2013. El núcleo investigativo de los Carabinieri de Roma ya se encontraban tras la pista de una serie de portales web que promocionaban servicios para adultos. Y tras cruzar direcciones IP, se dieron cuenta de que uno de estos dispositivos donde estaban estas personas se encuentran varios apartamentos en el Viale Parioli. Viale en donde se encontraba el apartamento en donde se encontraban estas dos chicas. Y al rastrear las llamadas telefónicas y los números de teléfono que estaban publicados en estos anuncios, los agentes descubrieron horizontalmente que las voces telefónicas de estos teléfonos correspondían a dos menores de edad en edad de escuela obligatoria. El 28 de octubre del 2013
todo esto se acabó. Los carabineros ejecutaron una serie de enredadas simultáneas en toda Roma. El apartamento de los Pariolis fue encontrado y encontraron evidencias, gente, increíbles, irrefunables de este negocio. Agendas con nombres y números telefónicos de clientes y de muchas personas. Grandes sumas de dinero escondidas y los teléfonos móviles que contenían los miles de mensajes de texto que incriminaban directamente a la cúpula del poder romano. La noticia, mi gente, estalló como una bomba atómica en todos los medios de comunicación al día siguiente. Los periódicos empezaron a escribir títulos enormes y escandalosos como Le Baby Squillo de Roma, Le Baby Squillo dei Parioli, que son las Baby Squillo de los Parioli. La sociedad italiana no podía creer esto. La indignación inicial estaba solamente acusando a estas dos niñas, como pueden imaginarse las palabras que le decían a estas niñas, de ser frívolas, de ser ambiciosas y culpables de su propio destino. Sin embargo, a medida de que la investigación seguía avanzando, se dieron cuenta de que habían más personas detrás de todo esto. Habían adultos explotadores y clientes corruptos. Entonces en ese momento empezaron a apuntar el dedo no solamente a estas chicas, sino también a otras personas. Este proceso judicial, gente, se convirtió en uno de los más mediáticos de toda Italia. De hecho, de aquí es a donde, como les dije, viene y nace la historia de Baby. Un juicio que expuso la tremenda hipocresía de la clase alta. Y creo que esto es algo que no nos sorprende, gente. Ya hay muchos casos parecidos como esto. Ya si nada más decimos los files de Epstein, podemos hablar de miles y miles de personas corruptas y personas que están en la élite, que hacen cosas que obviamente no consideramos normales, pero no nos sorprenden. Se vino a saber que detrás de todo esto también estaba como les digo, un grupo de adultos que manejaban también el negocio de estas chicas. Entre estos adultos estaba un chico llamado Mirko, quien también se dedicaba al trabajo sexual. Él también se prostituía de alguna forma, pero vio una oportunidad dentro de el negocio de la prostitución de menores de edad. El juicio de estas dos chicas y el caso de las Baby Squillo no fue un juicio para nada fácil, ya que hablamos también de culpar y enjuiciar a personas muy poderosas que estaban metidas aquí. Los abogados de los clientes poderosos pues intentaron de todas formas desacreditar todas las declaraciones o testimonios de Marina y de Vanessa, utilizando el argumento de que estas jóvenes mentían sobre su edad y de que ellas buscaban y se presentaban voluntariamente como mayores de edad en estos portales web para estafar a todos sus clientes. Sin embargo, la legislación italiana y las pruebas de los carabinieri fue algo devastador. Simplemente el desconocimiento de la edad de una menor de 14 y de 15 años no es un atenuante válido ante la ley de protección infantil. Otras de las cosas que se vinieron a descubrir, gente, y que me dejaron sinceramente sin palabras y fueron también difíciles de escuchar, es que muchos de estos clientes que iban a ver a estas dos chicas no solamente iban a hacer lo que iban a hacer, sino que llevaban sustancias como por ejemplo la cocaína y hacían consumir a estas dos chicas cocaína y quién sabe otras sustancias. Para la edad que tenían, empezar a consumir este tipo de sustancias, no me imagino el impacto psicológico que pudo haber tenido en su cerebro. Finalmente, las sentencias definitivas dictadas por los magistrados italianos marcaron un precedente histórico en el país. Los hombres encargados de alquilar el apartamento, administrar los anuncios en internet y proveer estas sustancias ilegales recibieron las condenas más severas, con penas que oscilaron entre los 6 a los 9 años de prisión por explotación de prostitución infantil y tráfico de estupefacientes. La madre de la menor, les hablo de la madre de Marina, esta madre fue condenada por 6 años de prisión. El juez determinó que su conducta constituyó una traición absoluta a los deberes de patria potestad, habiendo priorizado el beneficio económico personal por encima de la integridad física y mental de su propia hija. También fueron condenados alguna red de clientes. Decenas de clientes de alta sociedad fueron procesados y condenados a penas de prisión y cuantiosas multas económicas por daños morales. Sus nombres, a pesar de los intentos, esfuerzos de sus equipos legales, terminaron filtrándose a la opinión pública. Entre estos nombres, gente, si conocieran pues un poquito de personas italianas, se quedarían con boca abiertas. Mauro Floriani es un ex capitán de la Guardia de Finanza, policía financiera italiana, y para la época era esposo de Alessandra Mussolini. Alessandra Mussolini, para que no lo saben, es la nieta de Benito Mussolini, quien
alguien sabe un poquito de historia, ya puede saber de quién estamos hablando. Se los explicaría, pero es que no va con el video. Y para la época, Alessandra Mussolini se dedicaba a la política. También Nicola Bruno, abogado e hijo del entonces influyente del Parlamento italiano Donato Bruno, miembro del partido de centro-derecha de Forza Italia. Gianluca Sammarone, empresario y gerente de la burguesía romana. Francesco Ferrano, otro conocido profesional de estatus. Por ahora esos son los nombres públicos que están. ¿Y qué pasó con las niñas luego de que las cámaras de televisión y que toda Italia y probablemente todo el mundo supo de ellas? Vanessa tomó la decisión de desaparecer por completo del ojo público. De forma radical cambió su identidad, se mudó de ciudad y hasta el día de hoy ha mantenido un perfil súper anónimo, intentando reconstruir pues una vida normal, alejada de pues los fantasmas del Viale de Roma. Mariana, por su parte, tomó un camino diferente y sumamente valiente, diría yo, durante años. Mariana entró en un proceso de rehabilitación psicológica que le permitió pues tener una madurez que fue otorgada obviamente durante años, y con muchísima valentía también se presentó al ojo público y dio más declaraciones luego de muchos años. Se presentó en varias entrevistas revelando su nombre real al público, Mariana Russotto. Lo hizo no para buscar fama, sino para arrebatarle el control de la narrativa que estaban teniendo los medios de comunicación sobre ella. Me imagino de todo lo que le decían cuando era tan solo una niña de 14 años, inmadura e indefensa. Mariana dejó un mensaje muy claro a las nuevas generaciones y quiero saber qué piensan ustedes sobre lo que dijo. Y es que en una de estas participaciones en Sky 1, en un programa de televisión aquí en Italia, dice lo siguiente: nosotras no éramos las culpables, éramos las víctimas de un sistema de adultos depredadores. Personalmente siento que tiene mucho sentido lo que dice, y creo que el hecho de que dos adolescentes hayan podido hacer todo lo que hicieron inicialmente, recuerden lo que estábamos diciendo al inicio, para poder encajar, porque no era falta de dinero, no era falta de nada, simplemente era falta de encajar en una sociedad. ¿Qué es lo que dos adolescentes, qué es lo que dos chicas, niñas de 14, 15 años pueden hacer? ¿Hasta dónde pueden llegar para encajar? Es aquí donde, en mi opinión, entra la educación de los padres. Es aquí donde los padres tienen que trabajar, en mi opinión, la confianza de cada hijo. Independientemente, los jóvenes siempre se van a encontrar a una realidad afuera. El mundo es diferente a cómo es en la casa, pero yo siento que está a la casa preparar a ese joven para enfrentarse a la cantidad de cosas que se puede encontrar, ya sea gente que le hace sentir mal, ¿por qué no te compras estos zapatos? ¿Por qué? Qué mal que no tienes dinero. Si eres una persona joven, si eres estudiante de la secundaria o lo que sea, quiero que sepas que si llegas a experimentar en algún momento ese clasismo de alguien o esa sensación de que alguien te haga sentir mal porque no tienes la capacidad económica de comprarte lo que sea, quiero que internalices después de que veas este video. Eso refleja la inseguridad de esa persona, no tu valor. Refleja la falta de autoestima y de seguridad de esa persona, no el tuyo. Nada de esto, nada del valor personal se basa en las cosas que tenemos. Y si hay alguien que cree que se basa en esto, es porque esa persona es muy débil. Es porque esa persona no tiene otra cosa que presumir si no es dinero. Me gusta mucho esta frase que no sé a quién se la escuché, creo que en la serie del Narcos. Son personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Y no te debes jamás hacer sentir mal por este tipo de personas o por personas que te lanzan comentarios que se meten con tu estatus económico. Trabaja por lo que quieres y demuéstrate a ti mismo hacia dónde quieres llegar. Tú no le debes nada a nadie. Si alguien te hace sentir mal, porque usted se levanta y deja hablando sola a esa persona, porque eso habla más de ella que de ti. Y bueno, mi gente, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Díganme qué opinan. Díganme también qué estaban haciendo mientras que estaban escuchando este capítulo. Suscríbanse, coméntenme, denle like. Solamente de esa forma estarían ayudándome a crecer y a seguir creando estos videos de casos de true crime y de misterio y de cosas que pasan en la vida súper absurdas. Espero que estén súper bien, chicos, y nos vemos en el próximo capítulo.